Hola compañeros y compañeras, doctoras que están mirando este video, mi nombre es Lester Martínez Lemus y el día de hoy vamos a hablar de cada uno de los temas mirados durante el proceso de la clase. Y como primer tema vamos a hablar del saneamiento ambiental. ¿Qué es el saneamiento ambiental? Ok, el saneamiento ambiental es el conjunto de acciones, iniciativas, técnicas, socioeconómicas, políticas y sobre todo de salud. ¿Para qué? Para que éstas ayuden a sanear y a limpiar las áreas que están contaminadas y así pues darle una rehabilitación, ¿verdad? Como el agua potable, como los desechos sólidos, las cretas, el conducto de agua de alcantarillado y las cunetas pues del agua de lluvia, ¿verdad? También podríamos decir, ¿verdad?, de que comprende, ¿verdad?, el saneamiento ambiental comprende las acciones que nosotros vamos a hacer, las técnicas y sobre todo socioeconómicas, ¿verdad? Como podemos ver, ¿verdad?, que algunos países tienen un mejor saneamiento ambiental, pero esto se debe a porque el gobierno invierte bastante en la prevención de enfermedades, ¿verdad? Si nosotros queremos prevenir enfermedades, pues tenemos que hacer un mejor saneamiento del ambiente, porque si nosotros no saneamos, no limpiamos, pues entonces estamos propensos a enfermarlos, ya sea por algún virus patogénico o por enfermedades de los insectos, como aquí en Honduras, que se mira bastante el problema del zancudo del dengue, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacer un saneamiento, tenemos que limpiar las áreas que producen este tipo de zancudos para que así pues nosotros prevengamos ese tipo de enfermedades. Y por eso es que los países subdesarrollados no presentan estos tipos de enfermedades porque el saneamiento ambiental de ellos ya es un poco más desarrollado, ¿verdad? Ellos invierten bastante en, en salud. Ok, y saneamiento va de la mano con salud pública. ¿Por qué va de la mano con salud pública? ¿Por qué? Porque una lleva a la otra. Si tenemos un mejor saneamiento, si tenemos una mejor limpieza, pues entonces estamos preveniendo las enfermedades y así pues los centros de salud no se saturan y así sucesivamente vamos ayudando al mejor ambiente a reducir la contaminación. Ok, para lograr el saneamiento, ¿verdad?, ambientales, nosotros tenemos que cumplir algunas estrategias, ¿verdad? Como por ejemplo la conservación y la rehabilitación, lo que le había comentado de los suelos, ¿verdad? Hacer una transformación del agua sucia a agua potable, el ahorro de la energía, también podemos decir, ¿verdad?, la reducción, ¿verdad?, de la contaminación del aire, de los suelos, del mar, etcétera, ¿verdad? También un dato curioso, ¿verdad?, de que a veces los ríos se secan, ¿verdad? Los ríos se secan también porque no hay un mejor saneamiento, ¿verdad? Porque no hay algunas estrategias para poder dar solución a ese tipo de problemas. Por eso es que hoy los ríos, me recuerdo, ¿verdad? Aquí en Progreso había un río, ¿verdad? Que se llamaba Río Pelo, le decíamos. En sus años, pues fue un río, o sea, un río súper bonito, o sea, el ambiente, ¿verdad? Muchas personas se iban a bañar, pero con el paso del tiempo y el río se fue desapareciendo. ¿Por qué? Porque no había un saneamiento de parte de las autoridades del río, las personas botaban basura, los desechos de las heces pues iban totalmente a los ríos porque en ese entonces no existía no existía el programa de alcantarillado y así sucesivamente pues son una de las razones, ¿verdad?, de que por qué a veces nosotros perdemos los ríos, perdemos las aguas e incluso perdemos hasta los bosques por la contaminación de nosotros mismos como seres humanos. También podemos hablar, ¿verdad?, sobre el sistema del agua alcantarillado, ¿verdad?, de las aguas residuales y de las aguas de lluvia, ¿verdad? He visto, ¿verdad?, noticias que el año pasado, San Pedro, ¿verdad?, una vez sufrió una gran tormenta, ¿verdad?, donde prácticamente todo el casco urbano se inundó, ¿verdad? Se inundó, ¿por qué? Porque no había una estrategia, no había un buen conducto de aguas de lluvia, ¿verdad? No habían cunetas, no había esa acción de parte de las autoridades sanitarias, ¿verdad? Para dar un mejor
un mejor resultado a la población. Y así mire yo de que totalmente es inundado, ¿verdad? La calle principal del Megaplaza, pues que ahora es el Megamall. Así mire las noticias y yo quedé impactado por cómo realmente se llenó totalmente del agua, ¿verdad? Y así sucesivamente puede pasar en otros lugares del país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un buen funcionamiento de las aguas residuales o de las aguas alcantarilladas, ¿verdad? O también podemos mirar, ¿verdad? Que cuando llueve se destapan las se destapan, ¿verdad? En los conductos, en los túneles, ¿verdad? Donde corre el agua, como nosotros le llamamos, negra. Y así, pues, ese tipo de cosas pueden pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un buen trabajo de parte de las autoridades. Y lo más importante del saneamiento ambiental son los sistemas de evacuación discreta, ¿verdad? La evacuación de aguas excretas. Por eso es muy importante, ¿verdad? Me recuerdo que en ese entonces, antes, pues las personas no tenían este tipo de servicios de aguas negras, ¿verdad? Lo que hacían era, hacían un pozo con unos 15 metros de profundidad, pues para pues colocar los residuos, ¿verdad? Los residuos de excreta, ¿verdad? En este caso los heces que pues que nosotros eh, eh, tiramos. Y entonces así sucesivamente pues con paso va el tiempo, el saneamiento se va incluyendo más y hay mejoras, ¿verdad? Para la calidad de vida pues de nosotros las personas, ¿verdad? Y también así pues han habido programas para el control de la contaminación, ¿verdad? Así como programas, ¿verdad? Del parte del gobierno como sembrar árboles por ejemplo, aquí en Progreso, pues hay un programa, ¿verdad? Hay una fundación que se llama Fundación Ayuda a la Planta, ¿verdad? Que las escuelas, que los colegios van a plantar, aunque sea un árbol a la montaña del Mico Quemado, ¿verdad? Esos son programas, ¿verdad? Son estrategias que tanto parte de la comunidad como del gobierno y de la salud, pues deben fomentar para nosotros tener un saneamiento ambiental de buena calidad. Y también quiénes son los responsables del saneamiento ambiental. Como vuelvo y repito, para tener un mejor saneamiento ambiental, los responsables es el gobierno, los gobiernos, ¿verdad? El mantenerla, conservar las áreas verdes, ¿verdad? Conservar las áreas verdes. Los problemas que han tenido, ¿verdad? Con que quieren abrir una represa, ¿verdad? En el bosque del río Plátano, ¿verdad? Bueno, esos son algunas de las cosas que tiene que velar el gobierno, ¿verdad? Para que todavía se conserven este tipo de áreas verdes. También, pues, la biodiversidad, ¿verdad? Tanto corresponde al gobierno mantener la biodiversidad, ¿verdad? Como la ancetilla, ¿verdad? Que esos el gobierno tiene que mantener esos tipos de biodiversidad para que la gente pueda disfrutar y pueda ir a divagarse un rato, ¿verdad? Con el aire puro, porque recuerden que la ciudad, pues, es totalmente contaminante, ¿verdad? Pero eso es un tema que más adelante vamos a ir analizando y vamos a ir observando. ¿Y de quién más es responsabilidad del saneamiento? De nosotros como los ciudadanos o los que residimos en un lugar específico en este planeta. Nosotros somos los responsables de no tirar basura en las calles, de no contaminar, de buscar una forma, ¿verdad? Buscar una forma de poder reducir la contaminación del aire, de los suelos, etcétera. La importancia, vamos a hablar de la importancia del saneamiento ambiental, ¿verdad? Que lo vamos a ir puntualizando de las siguientes maneras, ¿verdad? Como el hombre, ¿verdad? Necesita un área suficientemente limpia para poder vivir, para pues no contraer enfermedades, así siendo, ¿verdad? Un ambiente próspero, ¿verdad? Donde no esté contaminado, donde la persona pueda estar bien, donde no puede contraer algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Para el mantenimiento, ¿verdad? De la salud podemos también analizar, ¿verdad? El contexto de que tenga siempre aire puro, ¿verdad? En el contexto que tenga siempre aire puro, ¿verdad? En este caso podríamos analizar, ¿verdad? De que las personas, ¿verdad? Que vienen de algunos pueblos, que vienen a trabajar acá a la ciudad prefieren, ¿verdad? Que para vacaciones, pues para vacaciones ellos prefieren irse a su pueblo, ¿verdad? Porque en la ciudad, pues la contaminación, pues no se respira prácticamente aire puro, sino que estamos hablando de un 70% que se respira aire puro. Entonces las personas cuando están de vacaciones prefieren ir a esos lugares, ¿verdad?
frescos, donde ir a vacacionar, donde ir a sentir esa relajación. ¿Por qué? Porque el ambiente le permite ese tipo de satisfacción, ¿verdad? Y en mi caso yo también prefiero pues de ir, ¿verdad? De ir a un lugar fresco donde yo pueda, ¿verdad? Sentirme bien, sentirme cómodo. ¿De quiénes son las responsabilidades? ¿Quiénes somos los responsables del saneamiento ambiental? Ok, perdón, el saneamiento ambiental. Entonces podríamos decir, ¿verdad?, que los responsables somos nosotros. Prácticamente somos nosotros. Y los profesionales de la salud y el gobierno. Esos son los responsables, ¿verdad? Ahora, de un tema pasamos al otro tema, que en este caso vamos a hablar de la higiene en el trabajo, ¿verdad? Es un tema muy importante, ¿verdad? Porque nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Más adelante hay personas que están trabajando y entonces vamos a mirar cada uno de los aspectos que las empresas tienen que tener dentro del ambiente laboral, ¿verdad? Dentro de la estructura donde el trabajador va a realizar sus tareas. Ok, el concepto, ¿verdad?, de higiene laboral es el conjunto, podríamos decir el conjunto de normas que comprenden, ¿verdad?, que comprenden la salud y la protección íntegra y física del trabajador, ¿verdad? El higiene del trabajo comprende eso, ¿verdad? Que el trabajador trabaje en condiciones ópticas para un mejor desarrollo y también pues para prevenir enfermedades dentro del campo laboral. Está relacionado también con el diagnóstico, prevención de enfermedades, ¿verdad? Tanto ocupacionales para partir del estudio del control, ¿verdad? De variables como pueden hacer como el estrés, ¿verdad? Son enfermedades que nosotros podemos prevenir, ¿verdad? Y así pues la higiene de trabajo comprende esos aspectos. También, ¿verdad? Es el área preventiva, ¿verdad? Que ya que va dirigida, ¿verdad?, a la salud y a la comodidad, ¿verdad?, que el empleado tiene que tener en sus puestos de trabajo, así evitando pues enfermedades ausentes de manera provisional o definitivamente de su trabajo. Por eso es muy importante, ¿verdad?, de que las empresas a los empleados pues le brinden todos estos recursos para que ellos pues tengan un mejor funcionamiento dentro del ámbito, ¿verdad?, laboral y pues que le ofrezca, ¿verdad?, le ofrezca un mejor ambiente laboral, porque la mayoría de empresas pues no ofrecen ese tipo de ambiente, ¿verdad? Es un ambiente tóxico, tóxico podríamos decir, ¿verdad? Donde cada uno de ellos pues se van analizando con las situaciones, ¿verdad? Y vamos analizando cada una de las situaciones, ¿verdad? Que la empresa pues y a la empresa le sale mejor rentable mantener la higiene en el trabajo, en el área, para prevenir las enfermedades. ¿Por qué en este aspecto? ¿Por qué? Porque las empresas, pues, en el día de hoy, pues, es muy complejo, es muy complicado, ¿verdad? De que las empresas le paguen a un empleado, ¿verdad? Que las empresas le paguen a un empleado incapacidad porque está enfermo, entonces las empresas les sale más factible brindarle una mejor higiene de trabajo al empleado. ¿Para qué? Para prevenir ese tipo de enfermedades y que no puedan sufrir otros tipos de problemas dentro de la empresa, ¿verdad? Por eso es muy importante ese aspecto para las empresas. Ok, vamos a hablar sobre la psicología del trabajo. ¿Qué comprende la psicología del trabajo? Pues esta es la ayuda brindada, ¿verdad?, mentalmente al empleado, ¿verdad? Si tiene algún tipo de problema psicológico, si tiene algún tipo de interacción con, con el demás personal, si tiene problemas para poder desenvolverse. O sea, eso ayuda a la psicología en el trabajo, para analizar, ayudar al empleado que esté en óptimas condiciones emocionales para poder desempeñar ese puesto de trabajo. Y algunas, ¿verdad? Algunas de los problemas, ¿verdad?, que tienen algunos empleados, ¿verdad? Y sobre todo aquellas personas que trabajan con metas, ¿verdad? Que trabajan bajo presión, pues este tipo de personas pues comprenden y llegan a tener este tipo de enfermedad que bueno, yo la conozco, ¿verdad? Como estar reventado, ¿verdad? Que hacía nosotros a las personas, ¿verdad? Que ya se sienten cansadas, que tienen estrés, que ya sienten algún estrés crónico, ¿verdad?
nos dicen, ¿verdad? Vos ya estás reventada, ¿verdad? Pero hablando en términos profesionales, pues eso ya tiene un nombre, ¿verdad? Que eso podríamos decir el síndrome de Burnout, o también está el fundido o quemado, ¿verdad? Pero nosotros le decimos estar reventado, el trabajo te tiene reventado. ¿En qué consiste este síndrome? Este síndrome consiste en que la persona ya tiene un agotamiento físico, un agotamiento físico y mental, ¿verdad? Que a esta persona se le hace difícil, ¿verdad? Tener interacción con las demás personas dentro del ámbito laboral, y que no cumple con sus tareas del trabajo, ¿verdad? Por eso es muy importante, y ya pues y tiene muchas consecuencias y tiene secuelas, ¿verdad? Dentro del organismo, ¿verdad? Estaba mirando una información, ¿verdad? Sobre el estrés laboral, que a veces tienen, ¿verdad? Y nos afecta en nuestras necesidades fisiológicas, ¿verdad? Que a veces pues tenemos problemas pues para tener relaciones sexuales, también tenemos problemas también para comer, tenemos una dieta desbalanceada, y tenemos mucha, o sea, y nos sentimos muy agotados, y también nos sentimos como con cólera. O sea, esos son algunos de los síntomas, ¿verdad? Que yo estoy buscando que el estrés laboral puede provocar y nos puede dejar secuelas, pues a largo plazo, ¿verdad? Que nosotros podemos necesitar ayuda, o sea, que nosotros podríamos necesitar ayuda psicológica, ¿verdad? De parte, pues, de los psicólogos a nosotros, para que nos ayuden a tratar este tipo de, de problemas. Ahora vamos a pasar, ¿verdad? De la higiene de trabajo a los principios de trabajo, ¿verdad? La higiene de trabajo había dicho que comprende, ¿verdad? En todo el ambiente que tiene que haber dentro del trabajo. Ahora vamos a hablar de los principios del trabajo, ¿verdad? Que los principios del trabajo, pues de la higiene del trabajo, son aquellos. ¿Cuáles son los principios? Que la empresa, ¿verdad? Tenga un mejor funcionamiento en el aspecto, ¿verdad? De que le tiene que ofrecer, ¿verdad? Salud al empleado, ¿verdad? Por eso las empresas, ¿verdad? La doctora estaba recapitulando, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Que las universidades tienen que tener su botiquín, ¿verdad? De primeros auxilios para las personas que sufren algún tipo de lesión, o que necesitan algún tipo de medicamentos, o que necesitan atención primaria. Por eso es muy importante, ¿verdad? Que la empresa brinde ese tipo ese tipo de materia, para que el empleado pues no llegue a sufrir alguna secuencia un poco más grande. Pero ahí también y también pues organizar un plan, ¿verdad? De servicios médicos, y tener un botiquín de primeros auxilios para que ayude, y también comprender, ¿verdad? O también establecer una política sanitaria, ¿verdad? Una política sanitaria dentro de la empresa y dentro de los empleados, y para la comunidad en sí, ¿verdad? Para prevenir cualquier tipo de problemas dentro del trabajo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a pasar de los principios, vamos a pasar hacia los primeros auxilios, ¿verdad? ¿Qué son los primeros auxilios? Ok, los primeros auxilios es la atención primaria, ¿verdad? Es la atención primaria que nosotros vamos a brindar a un paciente, o en este caso a una persona que ha sufrido algún tipo de accidente, a la persona que ha sufrido un tipo de accidente. Entonces, esos son los primeros auxilios. ¿Cómo debemos actuar nosotros cuando una persona necesita los primeros auxilios? Ok, vamos a guardar, ¿verdad? Vamos a proteger a nosotros y al paciente o a la persona afectada, ¿verdad? De que no haya ningún tipo de problemas, ¿verdad? Avisar. Ok, nosotros primero, ¿verdad? Protegemos al paciente y a nosotros. Luego avisamos, ¿verdad? A los servicios médicos, porque recuerden que nosotros no le estamos dando una atención médica, sino que una atención primaria, para que la persona no pueda morir, ¿verdad? Ese es lo primero auxilio, dar una atención primaria. Entonces luego llamamos al 911, en este caso, pues para que le den una atención médica rápida, y después socorrer. El socorrer, pues realizar la intervención que la persona, pues en este caso, va a requerir, si ya sea una RCP, o la maniobra de Heimlich, o cualquier primer auxilio pues que esta persona llegaría a necesitar.
Reglas generales. ¿Cuáles son las reglas generales para los primeros auxilios? Ok, primer paso, actuar. ¿Qué nosotros debemos actuar? Tenemos que actuar fríamente. Tenemos que actuar fríamente hacia nosotros y a las demás personas. Si nosotros vamos a ayudar a una persona, tenemos que ser fríos, no tenemos que agarrar nervios, porque entonces las demás personas van a decir que nosotros no sabemos darles los primeros auxilios a las personas. Tenemos que estar fríos y serenos. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el segundo paso? Sería, pues en este caso, quitar, ¿verdad? Quitar a todas aquellas personas que están ahí mirando, porque eso pasa cuando hay ese tipo de situaciones o cuando hay ese tipo de accidentes, ¿verdad? Que aquí hay un montón de personas se juntan a mirar qué le pasó, cómo está y todo. Entonces, vamos a quitar todas esas personas que están obstruyendo, ¿verdad? El aire y que están extruyendo el espacio, ¿verdad? Donde nosotros podemos hacer nuestros primeros auxilios, ¿verdad? Y en este caso, pues no vamos a realizar, ¿verdad? Ninguna maniobra, ¿verdad? De que, pues ni una maniobra heroica, pues que presenten la muerte al paciente o a la persona que en este caso, pues no están necesitando los primeros auxilios y proporcionar, ¿verdad? La confianza a la persona. Tenemos que darles la confianza a la persona de que realmente pues nosotros sabemos hacer bien el trabajo. No moverlo. Ok, no lo vamos a mover sin antes, ¿verdad? Sin antes detectar qué tipo de primeros auxilios necesita la persona. En este caso es un error que siempre se comete, ¿verdad? Es un error que siempre se comete cuando nosotros vamos a realizar los primeros auxilios a una persona. Ese error siempre se comete que la mueven a la persona y tal vez la persona tiene algún daño, tiene alguna fractura, tiene alguna hemorragia o ese tipo de cosas. Entonces no tenemos que mover al paciente sin antes nosotros verificar qué tipo de primeros auxilios necesita la persona. Después siguen los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son los más importantes, que nos dicen si realmente una persona está muerta o está viva. ¿Cuáles son los tipos de signos vitales? Está el pulso, está la temperatura y está la respiración. Si nosotros analizamos estos tres signos vitales entre un paciente que necesita primeros auxilios, pues entonces eso quiere decir que la persona todavía está viva y pues solamente necesita primeros auxilios. En este caso, cuáles son las valorizaciones que nosotros tenemos que tener hacia el paciente? Pues en este caso, ya sea pues en la vía aérea, ¿verdad? Revisar si no tiene algún obstruido, algún tipo de objeto, o si no, pues, o si se está ahogando con la misma lengua, ¿verdad? Mantener o iniciar la respiración, ¿verdad? Si en este caso, pues si la persona necesita una respiración y también la exposición de las zonas afectadas, ¿verdad? Ya sea por la lesión. Y en este caso también vamos a hablar, ¿verdad? Sobre una vía aérea, ¿verdad? Sobre una vía aérea que las personas pues pueden sufrir incluso hasta la muerte, o en este caso pues solamente un ahogamiento que nosotros podemos ayudarles, ¿verdad? Con los primeros auxilios, ¿verdad? Y en este caso de ahogamiento está la maniobra de Henry, ¿verdad? ¿Qué es la maniobra de Henry? Es aquella que ayuda, ¿verdad? A la persona que se está ahogando por algún tipo de objeto, ya sea comida o algún otro objeto ingerido eh, por la vía de la boca, ¿verdad? En este caso, pues, para mostrar, ¿verdad? Para mostrar un poco más y que se me entienda, vamos a dar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Estoy yo, ¿verdad? En este caso, estoy comiendo tranquilo en un restaurante. Ya después me comí un trozo grande de una porción grande de comida, y entonces aquí pues tuve o sea, se me obstruyeron las vías, en este caso la vía respiratoria para yo poder respirar, ¿verdad? Entonces en este caso yo me estaba ahogando, ¿verdad? Y había una persona a mi lado, pues que sabía primeros auxilios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo esa persona? Se colocó detrás de mí, ¿verdad? La persona se colocó detrás de mí, ¿verdad? Y con los dos brazos, ¿verdad? Colocar, ¿verdad? La persona vino y colocó, ¿verdad? Su pulgar en la parte o sea, arribita
del ombligo, ¿verdad? Arriba del ombligo puso, ¿verdad? Su puño, ¿verdad? Con su pulgar atrás y ya después puso su mano hacia mí y con pequeñas flexiones hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba, entonces estaba dando varias sesiones para poder yo expulsar, ¿verdad? En este caso, que sería la porción de comida, pues que me estaba obstruyendo. Y es muy importante, ¿verdad? Saber aplicar, ¿verdad? Para poder ayudar a los pacientes, ¿verdad? Saber aplicar cada uno de los primeros auxilios, porque si nosotros no sabemos aplicar los primeros auxilios, pues no deberíamos de comentar o no deberíamos de decir, sí, yo puedo, ven, te voy a ayudar. No, primero tenemos que saber muy bien, ¿verdad? Y esta maniobra de Henry puede ayudar bastante, ¿verdad? Esta maniobra de Henry puede ayudar bastante para aquellas personas pues que están sufriendo algún tipo de ahogamiento, ¿verdad? Y así la persona, ¿verdad? Hizo, me apretó, o sea, para recapitular, para volver a recapitular, la persona me abrazó, ¿verdad? Por la parte de atrás, puso, o sea, su mano, ¿verdad? La puso así con el pulgar acá y me la puso, ¿verdad? Arriba del ombligo y a debajo del apéndice, ¿verdad? En este caso me la puso acá así y ya después estaba dando varias sesiones, ¿verdad? Apretó duro la mano con el puño y ya después me dio varias compresiones, ¿verdad? Para poder yo expulsar rápidamente el objeto, ¿verdad? Y también está la RCP, ¿verdad? Que es la resucitación cardiopulmonar básica, ¿verdad? En este caso podemos hablar, ¿verdad? Que en este caso ocurre bastante, ¿verdad? Para las personas que se ahogan en el mar o las personas que van a bañar y se ahogan en algún tipo de bañario o río. Entonces, para eso está la RCP, ¿verdad? Que es la respiración cardiopulmonar, ¿verdad? Que esta, pues una técnica, ¿verdad? Una técnica que nosotros deberíamos implementar. Y esta técnica se utiliza más en Semana Santa, ¿verdad? Donde hay o sea, donde la mayor tasa de ahogamiento pues es un poco más alta. Entonces, por eso que ustedes miran, ¿verdad? En el mar, a los salvavidas, a la Cruz Roja, que andan ahí, ¿para qué? Para que la persona que haya sufrido este tipo de ahogamiento, ¿verdad? Pues necesita una RCP, entonces las personas pum, van ligeramente hacerle una RCP. ¿En qué consiste la RCP? Pues es aquella técnica, ¿verdad? Precisa en situaciones en que el paciente no respira y tampoco no tiene pulso, ¿verdad? Está en situaciones dadas, ¿verdad? Por los factores extremos, ¿verdad? Al paciente, ya sea por accidente o por algún infarto, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Saber aplicar, ¿verdad? Saber hasta aplicar esta técnica, ¿verdad? Lo que debemos hacer, ¿verdad? Es poner, ¿verdad? La mano, ¿verdad? En nuestro pecho y en este caso hacer, ¿verdad? Varias, como algunas 30 compresiones a la persona para poder darle de vuelta la respiración o poder ayudarle, ¿verdad? Pues para que la persona para que la persona pues vuelva a funcionar en la vía, ¿verdad? Y pues expulse el agua que sea atragantado. En este caso hacemos algunas 30 compresiones, ¿verdad? Hacemos 30 compresiones por 10 minutos, ¿verdad? O también lo podemos hacer por la vía de la boca, ¿verdad? Pero esa técnica prácticamente en los primeros auxilios ya no se utiliza esa técnica, ¿verdad? Sino que ahora se utiliza la técnica de las compresiones en el pecho, porque es una técnica más fiable y mucho más efectiva para ayudar a este tipo de personas. Las hemorragias, ¿verdad? Las hemorragias es la salida, ¿verdad? Vamos a hablar de las hemorragias, que es la salida, ¿verdad? De la sangre debido, ¿verdad? A la ruptura que ha sufrido algunos de nuestros tejidos de la piel, ¿verdad? Que está la arterial, ¿verdad? Que es la hemorragia mucho más grande, ¿verdad? Porque ya tiene daños en los vasos sanguíneos, ¿verdad? En las venas. Entonces ya vamos a mirar, ¿verdad? Que la sangre sale como así, como con gotas para arriba. Y la venosa, pues solamente ya que solamente ha tocado la vena, ¿verdad? Que solamente ha tocado la vena y pues que la sangre no sale tan escandalosamente, sino que sale pues pacíficamente. Y está la capilar, ¿verdad? Que son las pequeñitas cortadas que a veces nosotros nos damos, ya sea con el cuchillo
o con algún tipo de objeto punzante. Y en este caso, pues existen las externas, pues en este caso las internas, ¿verdad? Y entonces es muy importante que sepamos estas diferencias de las hemorragias. Ahora vamos a hablar de los primeros auxilios en las convulsiones, ¿verdad? Cuando una persona está convulsionando, cuando esta situación inicie o esta crisis inicie dentro de la persona, pues nosotros tenemos, ¿verdad? El individuo está sentado, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar, ¿verdad? De cuidadosamente llevarlo al suelo. Lo llevamos al suelo en un lugar limpio y si se logra esto, pues sostenemos la cabeza, ¿verdad? Sostenemos la cabeza y la otra persona pues ayuda a bajar a la víctima por la cintura y las piernas, ¿verdad? Para pues que la persona tenga un mejor movimiento y pues no tenga algún tipo de lesiones. Y una vez en el suelo pues aflojamos, ¿verdad? Y a una vez la persona en el suelo le aflojamos toda la ropa, ¿verdad? Que está totalmente apretada. Y en las prendas para que están, y las prendas, ¿verdad? Que están muy ajustadas, pues las desajustamos y especialmente las que están en el cuello, ¿verdad? Eso es una de las primeras de los primeros auxilios, de los pasos para una convulsión que una persona está sufriendo. Ahora vamos a hablar de la pérdida de conciencia o el famoso desmayo, ¿verdad? Que esta es una pérdida de la conciencia total de la persona que puede ya sea por una persona que está cansada o por una persona porque está débil o ya sea porque mucha calor hay o también puede también ocurrir porque la persona no ha comido, ¿verdad? También puede ser una de las causas, ¿verdad? Que la persona tenga un desmayo, ¿verdad? Y así vamos a hablar de los pasos, ¿verdad? Entonces las acciones, vamos a hablar del método ABC. Vamos a analizar que la persona respira, recostamos a la persona, levantamos las piernas de la persona, ¿verdad? Aflojamos la ropa de la persona. Es muy importante, ¿verdad? Que cuando nosotros vayamos a levantar las piernas, pues coloquemos un espacio, ¿verdad? Coloquemos algún objeto para que la persona pues tenga firmes sus pies, ¿verdad? En la parte bien elevada, ¿verdad? Y luego pues ventilamos el aire, ¿verdad? Ventilamos el lugar para pues que ya tengan un mejor aire fresco, ¿verdad? Y por último, pues lo dejamos ahí reposar, ¿verdad? Hasta que esta persona pues recupere su conciencia. Y así sucesivamente nosotros vamos a poder ayudar. Es muy importante en este caso pues conocer, ¿verdad? Conocer cada uno de estos primeros auxilios, ¿verdad? Porque nosotros a la larga, ¿verdad? En alguna situación nosotros podemos necesitar o alguno de nuestros familiares pueda necesitar una reacción, en este caso unos primeros auxilios, ¿verdad? Es muy por eso, chicos y chicas, les recomiendo de que aprendamos cada uno de estos primeros auxilios porque nosotros podemos salvar vidas con estos primeros auxilios. Podemos salvarle la vida a cualquier persona que está sufriendo algunas de las acciones, ¿verdad? Mencionadamente, ya sea por ahogamiento, ¿verdad? Que hay muchas personas que se ahogan, ¿verdad? Que se ahogan y mueren, ¿verdad? Porque no hay una atención primaria, ¿verdad? A esa persona. Imagínense ustedes mirando a una persona ahí ahogándose y no saber los primeros auxilios, ¿verdad? Y mirar que esa persona se está muriendo y no hacer nada, pues es muy complicado, ¿verdad? Realmente es muy complicado y por eso es muy importante, ¿verdad? Que incluso en la educación deberían de implementar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ese tipo de materias, ¿verdad? Alguna materia en específico que enseñe primeros auxilios o, o que sea una obligación que las personas aprendan primeros auxilios porque así ayudan a salvar una vida de las personas, ¿verdad? Por eso yo recomiendo eso, que aprendamos los primeros auxilios para poder ayudar a las personas y créanme que uno siente una satisfacción, ¿verdad? Al poder ayudar a una persona de la muerte. Después pasamos de ese tema, pasamos al concepto de seguridad industrial, ¿verdad? Es el sistema, ¿verdad? Que corresponde las disposiciones, las obligaciones de la empresa, ¿verdad? A la prevención de algún accidente, ¿verdad? De las personas. Vamos a hablar de accidentes e incidentes. ¿Verdad? No es lo mismo accidente que incidente. Vamos a desglosar qué significa incidente de trabajo. ¿Verdad? Es aquel suceso, ¿verdad?
es aquel suceso que quiso ser un accidente, pero no lo fue. O sea, en este caso podríamos decir, ¿verdad?, de que la persona pues, pues casi realmente le cayó algo de arriba, ¿verdad? Pero como andaba su casco de protección, pues entonces no llegó a un accidente mayor. O porque tal vez la persona pues realmente puso, ¿verdad? Puso algunas imágenes donde decía caliente o resbalado, pues entonces la persona ahí no sufrió algún tipo de lesiones más amplias como la muerte, ¿verdad? Entonces incidente no es lo mismo que accidente, ¿verdad? Porque incidentes son es aquel suceso, ¿verdad? Que quiso llegar a ser un accidente y que pues no hubieron personas involucradas dentro de ellas o que no hubo la muerte. Y accidente de trabajo, pues esta es un suceso repentino, ¿verdad? Que puede suceder dentro de la empresa por tal vez no llevar el equipo de seguridad, ¿verdad? O que pues tal vez alguna mala práctica, ¿verdad?, de los demás empleados, pues llegó a resucitar a esa persona y pues le causó la muerte, ¿verdad? Y en este caso, pues sería, ¿verdad?, que la persona no supo que la otra persona estaba ahí, pues le cayó algún objeto y entonces a eso se le llamamos accidente, donde la persona pues ya tuvo problemas, en este caso lesiones, donde la persona incluso llegó a la muerte o también sufrió algunas lesiones en su cuerpo, ya sea como fracturas, como algún tipo de hemorragia, ¿verdad? O cualquier otra lesión orgánica, ¿verdad?, que pudo presentarse dentro del empleado. La protección es muy importante en este caso, ¿verdad?, de que las empresas, ¿verdad? Es muy importante que las empresas brinden, ¿verdad? Que las empresas brinden el equipo de protección a los empleados, ¿verdad? Porque así esto ayudan a evitar riesgo de sufrir algún tipo de accidente, ¿verdad? Y así pues ayudamos a sobreguardar la seguridad física del empleado, ¿verdad? Y vamos a los objetivos, ¿verdad? Ahora vamos a ir a los objetivos de seguridad industrial. ¿Cuáles son los objetivos? Pues esta tiene como objetivo prevenir los accidentes, ¿verdad? Dar un mejor ambiente laboral a las personas, brindándoles, ¿verdad?, todo el equipo de protección necesaria para que el empleado pueda desarrollarse dentro de su ámbito laboral. Y equipos, ¿cuáles son los equipos de protección que la empresa tiene que ofrecer, tiene que dar obligatoriamente al empleado? Pues aquellas personas, pues podemos dar un pequeño ejemplo como la energía eléctrica, ¿verdad? Como la energía de Honduras. ¿Verdad? Ustedes miran que los empleados siempre andan con sus cascos, andan con sus guantes, andan con un cinturón, ¿verdad? Que ahí andan todas sus herramientas y andan con unos burros especiales, ¿verdad? Para contener la corriente eléctrica, ¿verdad? O también para las personas que trabajan, ¿verdad?, en construcción, ¿verdad?, necesitan tener el aparato, ¿verdad?, que los audífonos, ¿verdad?, que ayudan a reducir que ayudan a reducir la contaminación del ruido, ¿verdad? Entonces, todo eso son cada uno de las medidas de protección del empleado. En el caso pues de la medicina vemos los guantes, ¿verdad? Vemos las mascarillas, vemos las batas, ¿verdad? Vemos los gorros, que estos ayudan pues a la protección de la persona. Y un claro ejemplo pues vemos que estamos mirando hoy en la protección, ¿verdad? Que los médicos, ustedes miran con aquel montón de objetos, ¿verdad? Aquel montón de material. ¿Pero por qué? Porque esas son las medidas de protección, ¿verdad? El equipo de protección que está ayudando al empleado pues a no sufrir en este caso una enfermedad. Y así pues son cada una de las situaciones. Es muy complicado porque la mayoría de empresas, ¿verdad? Yo he escuchado algunos comentarios que la mayoría de empresas pues no están ofreciendo la mascarilla a sus empleados. Y eso es una medida de protección, ¿verdad?, hacia el empleado, en este caso pues a contraer el virus. Entonces ahora lo que está haciendo las personas que trabajan pues comprar sus mascarillas. ¿Por qué? Porque las empresas no están brindando ese material de protección hacia el empleado. Y entonces la seguridad industrial también, chicos, comprende, ¿verdad?, todos aquellos pósters, ¿verdad?, a todas aquellas señalizaciones, ¿verdad?, donde
el empleado puede guiarse, ¿verdad? Donde no puede entrar, donde solo personal autorizado, donde alto riesgo, ¿verdad? Y también esto ayuda a la comunidad, ¿verdad? Donde para nosotros identificar cuáles son los riesgos, ¿verdad? Que la persona puede afrontar al no seguir este tipo de imágenes, ¿verdad? Como las rojas, ¿verdad? Que estas sirven pues para detener a la persona, ¿verdad? De que si pasa, pues puede llegar a ocasionar algunas lesiones, incluso las muertes. Las amarillas, pues estas son más preventivas, ¿verdad? Más, más pacíficas, ¿verdad? Donde la persona pues puede entrar, pero con mucho cuidado, ¿verdad? Y la verde, pues, donde usted ya puede, ¿verdad? Donde ya puede pasar, donde necesita algún tipo de protección, ¿verdad? Todas estas son las medidas, ¿verdad? Que toman en la seguridad industrial y que las empresas tienen que ofrecer dentro del trabajo, dentro del ámbito, ¿verdad? Para que el empleado, pues, no sufra algún tipo de lesiones, ¿verdad? Cuando ustedes van a algún restaurante, ustedes miran, ¿verdad? Que el empleado está trapeando o está limpiando, pues entonces ponen aquel coso de prevención, ¿verdad? Que vemos aquel coso de aquel objeto amarillo, ¿verdad? De que puede pasar, pero con cuidado, ¿verdad? Entonces, estos son algunas de las cosas, ¿verdad? Que las empresas tienen que pasar. Y después de eso pasamos a contaminación. ¿Qué es la contaminación? Pues la contaminación es todo aquello que ha sido alterado, ¿verdad? Todo aquello que ha sido alterado ¿por quién? Por nosotros como seres humanos, ¿verdad? Siempre he dicho, ¿verdad? De que o sea, la plaga, ¿verdad? La plaga aquí en el mundo somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Porque nosotros contaminamos el aire, contaminamos los suelos y realmente nosotros no ofrecemos nada al planeta, sino que nosotros vivimos por el planeta. Nosotros no, o sea, nosotros no le damos nada al planeta, ¿verdad? Ya los animales sí brindan algo al planeta, los insectos brindan algo al planeta, las plantas dan algo al planeta, nosotros no damos absolutamente nada, nosotros necesitamos del planeta y por ende tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Y la contaminación, pues podríamos decir que es la presencia, ¿verdad?, de alguna sustancia como basura, pesticidas, aguas sucias, ¿verdad? Que nosotros vemos, ¿verdad? En los ríos de Choloma o qué sé yo, cualquier otra parte de Honduras, ¿verdad? Vemos eso, ¿verdad? Que los ríos totalmente sucios, contaminados con basura y así, pues nosotros pues estamos propensos a contraer algunas de las enfermedades, ¿verdad? Y vamos a hablar de los tipos de contaminación. ¿Cuáles son los tipos de contaminación? Contaminación atmósfera. ¿Cuáles son? Los carros, ¿verdad? Una contaminación atmosférica es la de los famosos, el humo de los carros, ¿verdad? Que esa es una contaminación de las primeritas y de las que más causan contaminación a la atmósfera, ¿verdad? Que nosotros vemos, ¿verdad? Las industrias que trabajan con alimentos, ¿verdad? Vemos como el humo, ¿verdad? Corre por la chimenea y eso pues afecta bastante a nosotros la respiración. ¿Por qué? Porque nosotros entonces no estamos respirando aire puro. Y así pues existen otros tipos de contaminación como la contaminación hídrica. ¿Qué es la contaminación hídrica? Pues este trata del efecto, ¿verdad? De la emisión o de la liberación de las aguas, en las aguas de las sustancias, ¿verdad? Extrañas, como por ejemplo la, la, como por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros venimos y botamos agua en los ríos y recuerden de que los ríos pues terminan hacia los mares. Entonces esto provoca que los mares se llenen de basura, se llenen de las famosas pajillas, ¿verdad? Que ustedes miran, ¿verdad? La propaganda que hubo en un tiempo, ¿verdad? De que las empresas de comida rápida pues ya no ofrecían, ¿verdad? De esas cositas bueno, de la que uno se toma. Bueno, de esas ofrecían, pero ya en papel, ¿verdad? Que se disolvía totalmente en el agua. ¿Por qué? Porque esto afecta, ¿verdad? Tanto a la vida marítima del mar, ¿verdad? Por eso es muy importante saber distinguir y dónde botar cada uno de todos esos residuos, pues que nosotros desechamos en los suelos. Y vamos a hablar pues de los suelos, la contaminación de los suelos, ¿verdad? Que nosotros tiramos, ¿verdad? Aquí a gran cantidad de basura, que tiramos plástico, que tiramos metal y ya después los enterramos y así. Entonces eso es un tipo de contaminación
del suelo, ¿verdad? Que provoca pues alguna filtración de sustancias al suelo, que estas generan alteraciones físicas, ¿verdad? En este caso en las plantas y químicas, pues que hacen, ¿verdad? Que el suelo resulte inhabitable, ¿verdad? ¿Para qué como que el suelo resulte inhabitable? Pues en este caso, pues para los animales o para las plantas para poder crecer. Y así pues es muy importante, ¿verdad? Hacer una rehabilitación de cada uno de estos suelos para que los podemos utilizar pues en un tiempo, ¿verdad? Ustedes pueden mirar infinidad, ¿verdad? De películas, inclusive hasta documentales, hasta videos cortos, ¿verdad? De que sale, ¿verdad? Cómo va a ser la vida de nosotros entre unos años, ¿verdad? Con la contaminación que nosotros hacemos durante el transcurso de nuestra vida. Y vamos a hablar también de la contaminación radiactiva, pues esta es la contaminación, ¿verdad? Más peligrosa y más agresiva. Es la más agresiva, pues que provoca, ¿verdad? Algunos provoca incluso mutaciones, provoca incluso deformaciones en la piel, etcétera, ¿verdad? Y algún ejemplo que podemos ver, ¿verdad? Son algunas plantas nucleares, ¿verdad? Que la de Chernobyl. Es la más hablada, ¿verdad? Es la más hablada, que es la de Chernobyl, ¿verdad? ¿Verdad? Que eso fue una catástrofe donde muchas personas pues murieron, donde muchas personas pues tuvieron intoxicaciones dentro de su organismo. Y así pues vamos a hablar sobre la contaminación de la energía, en este caso sería la electromagnética, ¿verdad? Que en este caso pues sería la energía pues transmitida por las ondas, ¿verdad? De energía como por ejemplo las grandes antenas, ¿verdad? Que producen algún tipo de reacción, ¿verdad? A nuestro cuerpo, ¿verdad? Tanto como los elementos electrónicos. Un dato, ¿verdad? Fundamental, ¿verdad? Que hay que tenerlo en cuenta, que es muy peligroso estar conectado, ¿verdad? Con el teléfono y cargando, porque no sabemos si tiene algún tipo de cable pues pelado o dañado, que a nosotros nos puede provocar algún tipo de lesión, ¿verdad? Y así vamos a hablar de la contaminación alimentaria, ¿verdad? Que es la más común de las enfermedades que nosotros podemos tener, ¿verdad? Que es la contaminación cruzada, ¿verdad? Donde un alimento estaba crudo, ¿verdad? Y en ese mismo objeto, pues se preparó un alimento cocinado o ya listo para comer, entonces eso es una contaminación cruzada, ¿verdad? O donde organismos extraños, ¿verdad? Entraron dentro de un alimento. Y vamos a hablar, pues ya para concluir esta exposición, vamos a hablar de un tema principal, ¿verdad? Que son las quemaduras, ¿verdad? ¿Qué son las quemaduras? Pues se define, pues las quemaduras como la lesión, ¿verdad? Es la lesión o herida de los tejidos orgánicos producida por la acción del fuego, ya sea pero la más conocida es por la de fuego, ¿verdad? Y ya después sigue por la electricidad y por químico, ¿verdad? En este caso, pues el agente causal, ¿verdad? De la quemadura más frecuente, en este caso sería el fuego, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre las quemaduras por contacto, ¿verdad? Que son aquellas quemaduras, pues que nosotros cuando estamos agarrando, cuando estamos cocinando, lo más literal, ¿verdad? Cuando estamos cocinando y tal vez el alimento, la olla está caliente, entonces esa es una quemadura por contacto. O cuando vamos a planchar, ¿verdad? Que tocamos la parte, ¿verdad? De abajo de la plancha, entonces es una quemadura por contacto. Y están las quemaduras químicas, ¿verdad? Que esa es una quemadura pues ya por algún tipo de reacción química, ¿verdad? Una cosa que había pasado es que en el colegio donde trabajo yo, pues ahí una niña estaba pintando, ¿verdad? Estaba pintando y ya después ella estaba jugando, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿verdad? Que cuando unos jóvenes estén supervisando, cuando los jóvenes están realizando algún trabajo, que haya una supervisión de una persona adulta y que sepa. Entonces esta muchacha accidentalmente se le cayó el diluyente, ¿verdad? Y se le cayó en todo, en todas las manos y en el cuerpo. Entonces ahí fue una reacción química, pero leve, ¿verdad? Pero fue leve, pero la muchacha pues ya se le presentó, ¿verdad? Irritación en la piel. Y en las químicas, pues estas pueden ocasionar incluso hasta pérdida totalmente del tejido, de la parte de la dermis y de la epidermis, incluso hasta el tejido muscular. Y pues el manejo, ¿verdad? De una quemadura química, pues si alguna persona ha sufrido alguna quemadura química, pues entonces hay que rociarla bastantemente con agua o si no con suero
fisiológico, ¿verdad? Que este ayuda pues a que la quemadura pues esté bien y esté bien hidratada y pues no colocarle ningún tipo de material, ¿verdad? Ningún tipo de material y quitarles totalmente las prendas, ¿verdad? Porque si no eso pues iba a ocasionar porque todavía está caliente, entonces la prenda se puede consumir y puede quedar penetrado dentro de la piel. Y podemos hablar sobre las quemaduras eléctricas, ¿verdad? Que son las más graves, ¿verdad? Y las que más casualmente suceden en los trabajos, ¿verdad? Que estas son quemaduras térmicas producidas por el calor a muy altas, ¿verdad? A muy altas energías, ¿verdad? Que pues que en esto cuando el cuerpo de la víctima se convierte en una resistencia accidental, ¿verdad? Que nosotros al conectar, a estar conectado, ¿verdad? Con otra corriente, nosotros nos volvemos una resistencia o nos volvemos un conducto de salida de la energía. ¿Verdad? Y estos, ¿cuáles son las principales, ¿verdad? Consecuencias, ¿verdad? De las eléctricas, pues hablamos de las cutianas, ¿verdad? De las cutianas, quemaduras de distintos grados, o sea, ya sea dérmica o subdérmica, ¿verdad? Se debe intentar o identificar una quemadura de entrada, ¿verdad? De la corriente eléctrica. Y está la muscular, que esta pues es el comportamiento del traumatismo de la persona por efecto eléctrico, ¿verdad? Por la relación del músculo es similar, ¿verdad? A la de un síndrome de aplastamiento, ¿verdad? En este caso, pues la energía a nosotros nos puede aplastar, ¿verdad? Por la alta energía, pues que contiene, ¿verdad? Y está, pues, las vasculares, ¿verdad? Que es pues que esta es el traumatismo eléctrico que ya, pues, se produce por los vasos, ¿verdad? Y y así pues es una es de las más complicadas y las de más daño hace a nuestro organismo, ¿verdad? Que en este caso sería la eléctrica, ¿verdad? Porque he visto varios sucesos, ¿verdad? Varias noticias que suceden acá en Honduras, ¿verdad? Que la persona realmente mueren, ¿verdad? Por quemaduras eléctricas, ¿verdad? Que la persona está totalmente destruidos todos sus órganos, incluso hasta sus tejidos. ¿Por qué? Porque la corriente necesita totalmente salir, ¿verdad? Y las quemaduras por escaldadura, pues son aquellas, pues son aquellas quemaduras superficiales y extensas, ¿verdad? Que se expanden por todo por toda la parte donde fue esa quemadura. Un grave ejemplo es cuando, por ejemplo, pues un niño, ¿verdad? Un niño va a la estufa y tal vez la madre está calentando agua hervida y se le cayó totalmente, ¿verdad? Al niño, entonces es una quemadura por escaldadura donde se expandió totalmente la quemadura. Y las profundidades, vamos a hablar pues de las profundidades las profundidades de la quemadura. Pues en este caso serían los tipos de quemadura, pues está la primer grado. La primer grado solamente afecta, ¿verdad? La parte de la piel y la parte de la epidermis, ¿verdad? Y la de segundo grado, pues en este caso ya afecta la parte de la epidermis, afecta la parte de la piel, ¿verdad? La epidermis y la dermis, ¿verdad? En este caso la dermis. Y puede dejar algún tipo pues de ampolla dentro de la piel, ¿verdad? Y en el caso pues, de la quemadura de tercer grado, pues ya esta sí ya afecta la epidermis, afecta la dermis y también afecta la capa subcutánea, ¿verdad? E incluso puede llegar hasta los huesos, ¿verdad? La quemadura de tercer grado, ¿verdad? Es muy importante saber eso, ¿verdad? Que la primera, solamente, la quemadura de primer grado afecta solamente la epidermis, ¿verdad? O solo la parte de la piel. La segunda, pues afecta la epidermis y la dermis, y esta puede dejar ampollas. Y la de tercer grado, pues esta ya afecta la epidermis, la dermis, la capa subcutánea y partes de los huesos. La quemadura de primer grado, pues esta puede ser por exposición solar, ya sea por algún químico, ¿verdad? Por algún repelente o ya sea por un acondicionador solar, ¿verdad? Esto solamente produce descamación, enrojamiento y no hay ampollas. No hay ampollas y tampoco pues peligra la vida de la persona. Y la quemadura pues del primer grado solamente comprende pues la parte de la dermis, ¿verdad?
solo la parte de la epidermis, perdón, solamente esa comprende y no quiere pues un líquido, ¿verdad? No requiere el líquido intravenoso que más adelante vamos a mirarlo. Y las quemaduras de segundo grado, pues estas sí ya hay, ¿verdad? Ya hay ampolla, ¿verdad? Ya hay, pues, ya hay reacción, ¿verdad? Ya hay un color rojizo, ¿verdad? Moteado por el tipo de exposición que tuvo, ya sea por químico, ¿verdad? O ya sea por fuego. ¿Verdad? Y la superficie pues aparenta una humedad exhaustiva y tampoco es una imperceptibilidad pues un poco dolorosa, ¿verdad? Y esta pues comprende, ¿verdad? Ya la parte de la epidermis y de la dermis y esta solamente deja ampolla, ¿verdad? Deja ampolla. Y vamos a hablar de la quemadura de tercer grado, ¿verdad? Este sí ya abarca toda, abarca la epidermis, abarca la dermis, abarca la capa subcutánea y los tejidos, ¿verdad? El músculo o en el caso pues ya abarca pues los huesos, ¿verdad? Y esta pues está totalmente destruida, ¿verdad? Destruida totalmente la dermis, ¿verdad? Esta pues ya tiene un color oscuro, ¿verdad? Con apariencia de cuero. La piel presenta pues translucida o moteada, ¿verdad? Ya presenta como blanca, ¿verdad? Como blanca rojiza y la superficie es totalmente escamosa y muy dolorosa. Y la quemadura de cuarto grado, pues ya la persona donde ya totalmente perdió, totalmente todo, ¿verdad? Donde ya la dermis está totalmente destruida y afectó la capa subcutánea, los tejidos y los huesos y pues ya esta ya presenta ya una superficie ya totalmente negra, ¿verdad? Una superficie totalmente negra. Ahora vamos a hablar de las superficies corporales de las quemaduras, ¿verdad? Una de las enseñanzas, ¿verdad? Que me gustó bastante fue de la regla de 9, ¿verdad? Que es que es una técnica muy útil, ¿verdad? Que nosotros la vamos a utilizar cuando vayamos a nuestra práctica profesional y pues aprendí bastante, ¿verdad? Cada uno de los temas pues aprendí mucho, ¿verdad? Fue unos temas muy bonitos de digerir, ¿verdad? Unos temas explicables y realmente pues me siento satisfecho, ¿verdad? De poder aprender y pues ya tener ya un conocimiento más amplio, ¿verdad? Más amplio de cada uno de estos temas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la regla de 9, ¿verdad? Vamos a hablar de la regla de 9, pues este comprende, ¿verdad? La capa vamos a hablar del esqueleto, ¿verdad? Vamos a hablar de la anatomía del ser humano, ¿verdad? En este caso, la cabeza pues solo comprende un 4.5%, de la parte de acá, un 4.5 de aquí y 4.5 en la parte trasera. Y en la parte de la mano, pues en este caso, en la parte del frente, también 4.5% y en la parte de atrás, en esta parte de atrás, pues ya comprende un 4.5 y en la parte pues del todo el tórax, ¿verdad? El frente pues 18% y en la parte de atrás pues comprende un 18% y en las partes de las piernas pues ya comprende un 9% del frente y un 9% detrás, ¿verdad? Y así pues en la parte de las partes íntimas, pues ese ya comprende solo un 1% de la parte del tórax, ¿verdad? Y vamos a hablar, ¿verdad?, de una fórmula, que es la forma de Planck, ¿verdad? Que esta ayuda, pues, a identificar qué tipo, ¿verdad? Si esta persona necesita el líquido, ¿verdad? ¿Qué líquido, pues, que ayuda, ¿verdad?, a la persona, pues, a hidratarse. Esta es la fórmula de Packer, ¿verdad? Y que el líquido pues se llama el lactato Ringer, ¿verdad? El lactato Ringer, que esta solamente se inyecta a las personas que, que tienen quemaduras de segundo grado y que necesitan hidratación, ¿verdad? Un claro ejemplo, pues vamos a poner un claro ejemplo, que un paciente llega al hospital, ¿verdad? Llegó llegó 3 horas tardes, ¿verdad? Llegó 3 horas tarde de la quemadura al hospital. Entonces ya es una quemadura de segundo grado porque ya presenta un 25 a un 30% de quemadura.
Entonces yo voy a analizar, ¿verdad? Al paciente, cuánto pesa, ¿verdad? Y entonces voy a hacer la fórmula, ¿verdad? Que sería 4 ml, que en este caso sería de lactato Ringer, por el peso de la persona, ¿verdad? Por el peso de la persona, y en este caso sería por el porcentaje de quemaduras que sufrió la persona. Y si esta persona llegó unas 3 horas perdón, si esta persona llegó 3 horas después de la quemadura, entonces solamente se le va a restar, ¿verdad? Las horas. En este caso serían 5 horas, ¿verdad? Que solamente para inyectarle la otra porción de lactartorringe, ¿verdad? Una es de 8 horas, que es la primera inyección, y la otra es de 16 horas. Pero si la persona llegó 3 horas antes, pues entonces se reducen las horas, ¿verdad? Se deducen las horas y así pues la persona puede estar mejor y tiene una mejor hidratación. Realmente pues me gustaron, ¿verdad? Cada uno de los temas visto en clase, pues y hasta aquí finaliza mi exposición. Espero que les haya gustado mucho, ¿verdad? Y pongan en práctica los primeros auxilios y aprendamos cuáles son los tipos de quemadura y esta fórmula, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Esta fórmula que nos ayuda a nosotros cuando pues vayamos a nuestra práctica, ¿verdad? O cuando estemos en servicio en el hospital, ¿verdad? Muchísimas gracias, espero les haya gustado, me despido de ustedes y pues nos estaremos conectando en clase. Muchísimas gracias.